Muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Ribagüero, Escuela de Altos Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Mariela Cosio Jara, soy jefa de la biblioteca del instituto y les transmito el saludo del doctor Jorge Locio, director del instituto. El Instituto Ribagüero les agradece su participación al seminario virtual titulado Vulnerabilidad Social en tiempos de pandemia, respuesta del Estado, organizado por el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre la Protección Jurídica de la Diversidad Cultural del Instituto Ribagüero, en coordinación con el Instituto Arnold Bestraza. El Instituto Ribagüero, con 73 años de vida institucional, tiene como propósito promover la investigación a través de sus grupos de investigación. Hemos de resaltar el esfuerzo del instituto, así como de todo nuestro equipo, en gestionar este evento en las plataformas digitales en medio de este estado de emergencia sanitaria. Antes de iniciar el seminario virtual, les recordamos que mantengan las cámaras y el micrófono apagados para evitar interrupciones. Las preguntas serán dirigidas a los expositores únicamente a través del chat de la sala. Luego de estos anuncios, paso a presentarles al señor Aarón Verona, quien actuará como moderador y les presentará la dinámica de este evento. Aarón Verona es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania, profesor a tiempo completo del Departamento de Derecho de esta universidad, así como miembro asociado del Instituto Ribagüero. Es coordinador del Grupo de Investigación Protección Jurídica de la Diversidad Cultural de este instituto. Cedo la palabra al doctor Aarón Verona. Muchas gracias, Mariela. Bueno, también quisiera darles la bienvenida. Muchas gracias por asistir a este segundo día del seminario virtual que nos congrega. La dinámica es la que sigue. Vamos a tener dos ponencias consecutivas, disculpen, las cuales voy a presentar yo, y posteriormente vamos a pasar a una ronda de preguntas. Las preguntas van a durar aproximadamente entre 10 y 15 minutos para luego pasar a una última ponencia que será un balance de lo expuesto en ambos días. Disculpen un momento, por favor. Disculpen, lamento la interrupción. Y luego, bueno, luego de eso terminaremos, va a ser un poco más corto que en la sesión anterior. Y bueno, sin más dilación voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es Erika León, es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en justicia intercultural de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial. Es especialista en investigación sociocultural en temas vinculados a justicia intercultural, justicia transicional y antropología de los desastres, así como miembro asociada del Instituto Ribagüero. Su ponencia se titula La persistencia de la violencia, el Estado frente a la población indígena amazónica. Por favor, Erika, adelante. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me confirman si se ve? Sí, se ve bien. Ok, listo, gracias. Bien. Bien. Cuando empezamos a hacer tener esta idea de compartir algo sobre lo que cada uno habíamos, digamos, tenido una experiencia más cercana, pues yo quería compartir algunas ideas sobre lo que he podido observar hasta ahora, ¿no?
y también que parte de mi trabajo es más en el tema de justicia y de jurisdicción especial, ¿no? Y una experiencia particular que quisiera también tener como anécdota, y por eso traigo a colación el término de persistencia o el continuum de la violencia en este tema. Yo solamente voy a desarrollar dos temas esto, y bueno, al final como un balance de aprendizaje, ¿no? La prepandemia o el tema de la vulnerabilidad histórica, que ayer vimos como también ser críticos del concepto de vulnerabilidad. Ya en la pandemia, la agencia misma indígena, la respuesta orgánica y la respuesta estatal, y algunos aprendizajes, algunos balances. Entonces, con esto quería comenzar. Bien, acá algunos conceptos que de repente vamos a volver durante la presentación, ¿no? ¿Qué estoy considerando, ¿no? Como pueblos indígenas, ¿no? Descendientes de poblaciones que habitaban el país, previo a su formación, ¿no? Como Estado, con sus propias instituciones sociales, culturales o políticas, o parte de ellas y que se reconozcan como tal. Comunidades nativas, que son este conjunto de familias vinculados por el idioma, marcadores étnicos que están en la Amazonía, y el tema de la cultura, que también es muy referido o muy mencionado en la respuesta estatal, o en el discurso de la respuesta estatal. Entonces voy a partir de esta pequeña línea histórica que he podido desarrollar y que siempre me es bastante útil para poder explicar lo que está pasando actualmente con los pueblos indígenas, en específico los amazónicos, con los que he tenido oportunidad de trabajar, sobre todo en la parte de selva central con los ayánicas y yaneshas, en temas de justicia transicional, y en la parte del norte ya más en temas de jurisdicción especial con los aguajún y huampis. Entonces, principalmente es eso, ¿no? Acá quería recordar un poco sobre la diversidad cultural de nuestro país, que existen 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 son amazónicos. El que tiene mayor población es el ayánica, por ejemplo, seguido por el aguajún y luego el shipibo, y pues se encuentran en varios departamentos de nuestro país, ¿no? Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Pasco, la parte de Oxapampa, en Cusco, en la Convención, por ejemplo, en Huánuco, en Puerto Inca, en San Ignacio, que es la parte de Cajamarca, etcétera, ¿no? Aquí quería hacer un recuento, una breve línea de tiempo de algunos hitos y acontecimientos, eventos, periodos, y también en la parte inferior y también en la parte superior un poco de la normativa, o la parte como legal, el discurso legal que ha ido acompañando esta transformación de los pueblos indígenas amazónicos y su relación al principio pues con una sociedad pre-república, ¿no? Y luego ya a partir de la formación del Estado con el Estado, el gobierno, sus instituciones. Este punto de partida, me aparecen los mensajes ya, este punto de partida es importante para mí para entender la magnitud de la vulnerabilidad, con que empieza el tema del desastre sanitario, como yo lo llamo, la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente y los efectos que tiene este tipo de población. Yo le llamaba un continuum de violencia a raíz de una vivencia que tuve justamente en Ciudad Constitución, en la zona de Oxapampa, en Pasco, con una población con la que trabajaba, ¿no? Mi pregunta era, bueno, ¿tú recuerdas este periodo de violencia? Y me refería a la violencia política, ¿no? De los años 80, donde también ellos fueron bien afectados. Y lo que ellos recordaban más era la violencia actual que había tenido la policía con ellos hacía un año, de un enfrentamiento por cuestiones de narcotráfico o algo así, ¿no? Entonces me hizo pensar ahí que están entendiendo también ellos, o sea, cómo es tan importante esa relación que han vivido desde mucho antes, ¿no? Desde la violencia política hasta la actualidad, cómo siguen sintiendo un Estado violento, ¿no? Sus instituciones, desde los militares hasta las policías, los militares en ese entonces hasta las policías en la actualidad, por ejemplo, cómo siguen sintiendo esa violencia, cómo la violencia no es una historia o no es parte de una narrativa histórica, sino que es parte de su día a día, ¿no? Esa era un poco la idea de por qué tenía este pensamiento de la persistencia de la violencia. Y vemos que con el tema del COVID también se reproducen, como vimos ayer, esta pandemia como un momento de crisis, se reproducen ciertas las diferencias o esta discriminación, esta violencia estructural de negación de necesidades. Entonces vemos acá que los primeros encuentros con los pueblos indígenas amazónicos fueron posteriores a los andinos, ¿no? Y que están marcados por la presencia de
misiones religiosas, como esta justificación de evangelizar a los, entre comillas, salvajes e inocentes indígenas, que tenían como medio pues, los soldados y el objetivo de la extracción de materias primas, ¿no? Es una cuestión que ha comenzado desde el principio de la interacción. La República, ya a partir de las políticas de conquista, se promovió el acceso a las zonas amazónicas a través de carreteras y caminos, ¿no? Y la migración, y se promovió también la migración andina a la Amazonía, ¿no? Estos contactos fueron invasivos, violentos, no solo a nivel territorial, sino también como de impacto social, ¿no? Algo acá para resaltar en la parte previa a la República, el tema del boom del caucho, y bueno, la época cauchera y todo eso, y luego entra ya como Estado, desde las políticas de conquista, y recordamos acá esta idea de la conquista del Perú por los peruanos, ¿no? La idea de una Amazonía vacía que hay que conquistar, que hay que explotar, que hay que hacer más productiva. Esto en los años 60. Bien, luego de eso, ya me he saltado algunas constituciones que están en la parte superior, pero sí es importante mencionar el convenio 107 de la OIT, que es la primera herramienta internacional donde se habla sobre este tipo de población, que contempla el derecho a las tierras y a los territorios, ¿no? Al trabajo y a la educación, pero tiene un enfoque integracionista, que trata de insertar a esta población a la colectividad nacional como pilar para su desarrollo, ¿no? Con esta idea de desarrollo desde lo occidental, ¿no? Como esta idea de imposición, un poco de desarrollo. Luego, siguiendo con esta historia, tenemos un hito importante que es el decreto de ley de creación de las comunidades nativas, donde va a haber un cambio muy fuerte en las dinámicas internas de los pueblos indígenas y en su organización social, sobre todo, ¿no? Porque pasan de estar conformados de tribus y clanes, familias, digamos, a un asentamiento pues menos disperso, a la expansión de la idea del Estado en general y de la idea de los colegios, el tema de la religión, por ejemplo, los núcleos, ¿no? Ya en comunidades. O sea, hay un ordenamiento distinto que altera las relaciones en varios niveles, pero sobre todo económicas, de parentesco, por ejemplo, de los pueblos indígenas, ¿no? En general. También de salud, etcétera, ¿no? Ya hay una relación mucho más fuerte con esta idea de las comunidades nativas. Luego de eso, la Constitución de 1979 ya reconoce que estas comunidades son autónomas en su organización, trabajo comunal y el uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo en el marco que la ley establece. Y acá cito, el Estado respeta y protege las tradiciones de las comunidades campesinas y nativas y propicia la superación cultural de sus integrantes. Entonces, aquí todavía podemos ver este énfasis integracionista, esta idea de que esta idea de evolución lineal, ¿no? Que está muy marcada en esta época. Luego ya hay un cambio con la Constitución de 1993, que es la que tenemos actualmente, donde se destaca pues ya el derecho a la identidad étnica y cultural, y con ello se reconocen, por ejemplo, los derechos y garantías a las comunidades, y una novedad específica es el reconocimiento al derecho propio justamente a la administración de justicia a través de sus propias reglas y autoridades, que es desde el artículo 149 de la Constitución, que es lo que desarrolla esta facultad de la jurisdicción especial, ¿no? Justamente de administrar justicia siempre que de las autoridades de comunidades campesinas, nativas y posteriormente rondas, lo cual se afirma con el acuerdo plenario del 2009, ¿no? Sobre rondas campesinas y derecho penal. Ya se les da esta facultad de administrar su propia justicia, siempre y cuando no violen los derechos humanos. Ahora, ayer hubo toda una discusión sobre ese tema, por ejemplo, pero bueno, es según lo que la Constitución dice, ¿no? Entonces, hay este cambio, al menos normativo. Y bueno, con el convenio 169, más adelante, pues ya se desarrollan el tema de los derechos del respeto de la consulta, sobre todo es el más conocido, ¿no? Derecho de la consulta, participación, desarrollo, seguridad social, trabajo, tierra y territorios, educación, salud, entre otros. Entonces acá se supera un poco este enfoque integracionista y ya se pasa a más la autonomía y la participación de las mismas poblaciones indígenas
en sus propios desarrollos, ¿no? Acá, bueno, algo muy importante a nivel histórico es el tema de la guerra esta interna o de la violencia política y cómo afectó a la zona de la selva central. Y en el norte, el tema con los Oahu y Wampis, que fue la guerra con Ecuador, en la zona del Cenepa, donde también ellos eran guías y ayudaron de alguna forma al ejército, ¿no? Aunque tienen unas experiencias traumáticas producto de esos encuentros, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, hubo, digamos, estas alianzas de alguna forma, ¿no? Las rondas y los comités de autodefensa en Selva Central y en el norte eran aliados de los soldados o del ejército. Actualmente los pueblos indígenas, como pueden ver en la línea de tiempo, conviven con las industrias extractivas y su principal tema de agenda es el tema del territorio siempre, y bueno, el narcotráfico, ¿no? Pero también cuenta con organizaciones locales, regionales y nacionales. En este contexto recordamos Bagua y el 2009, el enfrentamiento marcó un hito muy importante, sobre todo en el tema de justicia intercultural, porque involucraba, fue uno de los primeros procesos judiciales que involucraba a miembros y autoridades de comunidades nativas, ¿no? Al punto en que vamos a volver después. Entonces, para hacer un pequeño balance sobre esta primera parte, ha habido transformaciones sociales, periodos y eventos que han marcado a los pueblos indígenas amazónicos, que han causado cambios sociodemográficos, afectación a sus territorios, inseguridad alimentaria y dependencia del mercado. Y bueno, vemos cómo es que esto también se suma a la falta de adecuación de servicios como salud, por ejemplo. Solo el 32% de comunidades campesinas y nativas tienen algún tipo de establecimiento de salud, en educación y bueno, en justicia, ¿no? Nos lleva a pensar a esta idea, como les decía, de esta violencia estructural como negación de necesidades que tiene un efecto acumulativo de la vulnerabilidad. El segundo tema que quería desarrollar, ya que he partido el tema de la pandemia en 3 tiempos o en 3 etapas, ¿no? Del 15 de marzo al 15 de mayo, del 15 de mayo al 15 de julio y de julio hasta la fecha, para ver un poco cómo se fueron desarrollando las respuestas. Entonces, el 15 de mayo tenemos la declaración del estado de emergencia, el cierre de fronteras, y la medida de aislamiento como forma de mitigación del impacto de contagios, ¿no? Un claro ejemplo de cómo es que respondieron frente a esto las autoridades de las comunidades nativas, pues es el tema del autocontrol, o la activación de este liderazgo local y toma de control de sus propios territorios, ¿no? Del acceso a comunidades. Con esto y sin lineamientos claros sobre cómo el Estado como en su conjunto y sus instituciones iba a actuar frente a las zonas rurales y más específicamente frente a los pueblos indígenas amazónicos, empiezan las demandas sobre la información, sobre la enfermedad, ¿no? De coordinación con representantes nacionales, el reconocimiento también que deberían tener las autoridades estatales sobre el poder o el control territorial que pueden ejercer estas autoridades especiales en sus territorios, ¿no? Hay una percepción de abandono del Estado. Si es que ya antes había esa percepción, pues se pone más fuerte esta percepción. Ante el anuncio de los bonos, también hay una percepción de que a ellos no les van a dar nada, ¿no? Un montón de cosas de este estilo, ¿no? Y hay una demanda por la población indígena porque el aislamiento también significa desabastecimiento de alimentos y los comuneros que se quedaron en ciudades medias que necesitan regresar también. ¿Qué hacen las organizaciones indígenas? A partir de estos casos forman alianzas, por ejemplo, con gobiernos locales, miembros de la sociedad civil y comienzan a generar una serie de instrumentos de protocolos. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos una serie de protocolos de atención, por ejemplo, de Mazamari, de Ucayali, de Loreto, de San Martín, que las mismas organizaciones hacen junto con algunos representantes locales. Por otro lado, ADIACEP pone una denuncia al gobierno, bueno, algunas instituciones no estatales, ahí ya lo declaran. Y por otro lado, ¿qué hace el Estado? Pues, por ejemplo, está este informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sobre la atención hacia los pueblos indígenas de Loreto, y lo más importante quizá es este decreto de ley 1489, donde ya se habla de los lineamientos o las acciones que va a tomar el Estado frente a este problema con poblaciones indígenas.
En una segunda etapa, lo que pude observar más es justamente una respuesta mucho más fuerte del Estado, al menos en papeles, decimos así, ¿no? Porque, o sea, desde que se dan estos decretos hasta que se cumplen, digamos que no es muy claro cómo sucede esto, ¿no? Desde que se declara algo y se da el presupuesto para que se ejecute, etcétera, pasan pues mucho tiempo, muchas cosas. Entonces ahí pueden leer más o menos los títulos, ¿no? Lineamientos para implementación. Lineamientos para técnicos para abordar la naturaleza que dice acá, de la sanitaria declarada en pueblos indígenas o originarios, para los alimentos, ¿no? Varios de estos tipos, pero quizá lo más importante es el tema de la creación de los comandos COVID indígenas en varios departamentos, ¿no? Aquí esto va acompañado con la entrega de medicina, pruebas alimentarias, y también alimentos, ¿no? Allá hay una respuesta, digamos, más fuerte, se ve la respuesta. Finalmente, porque ya me queda poco tiempo, se extendió pues la entrega, ya en estos 2 últimos meses, se extendió la entrega de recursos materiales, alimentos, medicinas, se indica que más del 80% ha recibido algún tipo de beneficio con el bono familiar, con el bono familiar universal que ha llegado supuestamente a familias indígenas. Siguen las denuncias, por ejemplo, se ha demandado a MINSA y DIRESA, ¿no? A pesar de que hay estos comandos, etcétera, pues se ve que no llega realmente, y hay cuestionamientos de la Defensoría sobre el enfoque intercultural, ¿no? Sobre que si realmente se ha hecho o no el enfoque intercultural. Para finalizar, tenemos cuál es lo que se ha mencionado, digamos, en todos estos documentos más, es el tema del enfoque intercultural. Pero ¿qué pasó acá, no? O sea, la crisis sanitaria presentó un desafío a las instituciones del Estado, principalmente MINSA y MINCUL, gobiernos regionales y locales, pero otros ministerios también. Y por supuesto para las mismas organizaciones indígenas y para las mismas autoridades indígenas y sus organizaciones. ¿Cómo implementó esta logística humanitaria con enfoque intercultural? Una serie de decisiones que nos hacen cuestionar la capacidad del Estado para el manejo de la crisis sanitaria frente a una población como la población indígena amazónica, por la falta de conocimiento que tienen. Me dice 3 minutos, ya voy a terminar, estas son mis conclusiones. Por la falta que tienen de información, ¿no? Y también por lo que están entendiendo que es el enfoque intercultural desde el Estado y sus instituciones. Hubo una serie de decisiones sobre gestión de información en cuanto al vacío y el subregistro de la variable étnica, por ejemplo, tan importante, los vacíos de difusión en idiomas indígenas, considerando conceptos sobre salud y enfermedad de la población indígena, en gestión de recursos humanos y materiales a través de la entrega de dinero y subsidios económicos en vez de alimentos. El Estado propició movimientos y aglomeración de gente, o sea, en vez de entregarles alimentos, se entregó dinero y con eso se desarrolla lo que el antropólogo Rodrigo Lazo llama Estado vector, o este Estado que a partir de sus decisiones, caracterizadas por la falta de adecuación a la realidad amazónica, pone en peligro a la población. Acá es importante observar que el enfoque intercultural al final se redujo al acceso geográfico y se priorizó el alcance de la entrega de bienes y el dinero, y que los bienes llegaran a lugares, a las zonas más lejanas, sin importar si estos eran adecuados para la realidad indígena amazónica, ¿no? Como decía, la entrega de alimentos, etc. Volviendo al caso de Bagua, y ya para terminar, que me falta 1 minuto, lo que significó para nuestro país fue normas, creación de normas, de protocolos, el uso de intérpretes, el uso de pericias antropológicas, una serie de herramientas que mejoraron de alguna forma el tema de la justicia intercultural. De igual forma, la pandemia puede ser un momento de ruptura y crisis que resalta la violencia estructural, pero también la lucha y negociación de entre el Estado y los pueblos indígenas. Y si bien es cierto, es un espacio de reproducción de estas jerarquías e imposición de medidas urbanas a contextos rurales, también puede ser una oportunidad de transformaciones sociales porque nos muestra las consecuencias de condiciones de vulnerabilidad previa de esta población y con eso una posibilidad de cambio de la implementación del enfoque intercultural a partir del reconocimiento de brechas, del diálogo y acción con pertinencia cultural, que significa también reconocer a las autoridades
que ya existen, que piden también tener una interacción menos violenta en esta historia. Esa era un poco la reflexión que quería darles el día de hoy. No, Aaron me va a matar con el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias también por ajustarte al tiempo. Bueno, como les comentaba, vamos a pasar inmediatamente a la siguiente ponente. Ella es Carla Cabanillas, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista legal en la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios, órgano de línea de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, tiene expertise en estudios de género, pueblos indígenas y acceso a la justicia en particular. Y también es miembro asociada del Instituto Ribagüero. Su ponencia se titula Desapariciones y Violencia de Género, la otra emergencia. Por favor, Carla, adelante. Gracias, Aarón, por la presentación y a las personas que están escuchando por el interés en los temas que nos ha tocado hoy día en este ciclo de conferencias. Al momento de hablar sobre el tema de violencia de género, particularmente en el estado de emergencia y en el tiempo de cuarentena, las personas que trabajamos en estos temas, e incluso aquellos que no están directamente relacionados con el tema de prevención y atención de violencia de género, se podía intuir que en una circunstancia donde había limitaciones para la libertad de tránsito o que las personas integrantes del hogar estaban confinadas de alguna manera a un solo espacio, era previsible que los números y la estadística relacionada a violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se iban a disparar, ¿no? Entonces nosotros escuchamos constantemente durante el tiempo de emergencia cómo es que las llamadas a la línea 100 aumentaron, cómo es que los servicios como el Centro de Emergencia Mujer o el Servicio de Atención Urgente, que son servicios del programa Aurora, del Ministerio de la Mujer, eran más requeridos que en otros tiempos, ¿no? Y era algo previsible por lo que he mencionado del hecho de que los integrantes estén todos juntos o todos en un mismo espacio y muchas veces con su propio agresor. Sin embargo, una forma de violencia que ha llamado particularmente la atención y a la atención a nivel internacional de los medios internacionales y los medios locales es la desaparición de las mujeres. Llamó bastante la atención porque se esperaba que en un contexto en donde la libertad de tránsito era bastante reducida y que incluso en el periodo donde hubieron más restricciones, que fue del 15 al 31 de marzo, no se dieran este tipo de casos de desapariciones, por lo mismo que las mujeres no podían transitar o las personas en general no podían transitar, llamaba la atención que la cifra fuera particularmente alta, ¿no? Y llama la atención también porque la desaparición de las mujeres en muchos casos está relacionada con diferentes formas de violencia basada en género. Nosotros sabemos que las mujeres son consideradas una población en situación de vulnerabilidad por la violencia sistemática, la violencia que se sufre hacia esta población. Y es por eso que la desaparición de una mujer se considera que podría estar relacionada con formas de violencia basada en género y que además es una desaparición de una persona en situación de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, vemos acá algunos recortes de pantallazos de prensa, no solamente prensa local, sino también internacional, que llamaba particularmente la atención sobre los números tan altos de desaparición de personas, ¿no? Desaparición de mujeres en particular. Entonces, además el Ministerio de la Mujer comenzó a solicitar a partir de esto la data al Ministerio del Interior de las denuncias de personas desaparecidas, porque ahora vamos a ver también en esta exposición cómo es que a pesar que desde hace 13 años la norma indica y genera la obligación de que se implemente el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, que contiene además el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y nos permitiría tener un número más acertado y más cercano a la realidad de personas desaparecidas, hasta el momento no ha sido implementado. Entonces, la manera en cómo, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo recoge información sobre el número de personas desaparecidas es entrando a la página y viendo las notas de alertas que han sido publicadas a partir de las denuncias, ¿no?
o a partir de una búsqueda de las denuncias, es decir, una búsqueda bastante extenuante y que no necesariamente nos acerca a una cifra real, y es porque no existe un registro de personas desaparecidas y no existe no está implementado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo le pide esta información al MININTER, al Ministerio del Interior, y el MININTER refiere que entre el 16 y el 31 de marzo de este año, es decir, donde el periodo de restricciones o el momento de las restricciones a nuestras libertades fueron más estrictas, desaparecieron 396 mujeres. Es decir, si hacemos un cálculo, 26 mujeres al día, en un momento en el que nadie podía moverse, que había más control y que incluso las Fuerzas Armadas estaban en nuestras calles, desaparecieron 26 mujeres al día, ¿no? Entonces, esta cifra es preocupante por ese hecho, pero es preocupante además por la relación en que tienen la desaparición de las mujeres con otras formas de violencia, ¿no? Vamos a llegar también a ese punto de una manera no tan detallada por el tiempo, pero sí a ver cómo es que están ligadas a otras formas de violencia. Entonces, para ver y para exponer primero el problema, y el principal problema es que no tenemos una cifra cierta, la Defensoría del Pueblo, por un lado, señala de que en promedio, durante el periodo de emergencia, cada 3 horas desaparecía una mujer. Entonces, la Defensoría del Pueblo en un primer momento indicó que en este periodo de emergencia desaparecieron 915 mujeres. El 70% eran niñas y adolescentes, es decir, sobre la población vulnerable, otra condición adicional de vulnerabilidad, ¿no? El hecho de ser una niña o ser un adolescente. Por su parte, el Ministerio de la Mujer, a partir de la data que recolecta del MININTER, que además es una data que no está uniformizada, porque las macrorregiones policiales entregan la data en diferentes cortes de fechas, entregan data que no tiene información además desagregada por otras condiciones de vulnerabilidad, calculó que existieron 1.200 personas desaparecidas o denuncias de mujeres desaparecidas en el periodo de emergencia. Por su parte, el Ministerio del Interior dio la cifra de 2.766 mujeres desaparecidas durante el periodo de emergencia. Entonces, tenemos a 3 instituciones del Estado, cada una con sus propios mecanismos para encontrar la información, con 3 datos, con 3 cifras completamente diferentes. Todas ellas preocupantes, pero lo que refleja que no tenemos una cifra exacta del problema del cual estamos afrontando, ¿no? Y una de las causas de esta falta o de este problema para medir este fenómeno es justamente que no existe un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Pero si nosotros hacemos una búsqueda un poquito más allá, el problema, y eso no quiere decir, bueno, problema de muchos y como que alivio ni nada por el estilo, pero es un problema que se expande en la región y de hecho es un problema que se expande en el mundo. No hay una data cierta de cuántas personas desaparecidas están no solamente en el Perú, sino en la región y en general, ¿no? Ahora, lo que yo mencionaba en un inicio, y cómo es que esto está relacionado con formas de violencia basada en género, y no es algo que lo diga yo como ponente de manera particular, ni que lo diga el Ministerio de la Mujer o la Defensoría del Pueblo, sino que diversos estudios de la región arrojan que la desaparición de mujeres está directamente relacionada a otras formas de violencia basada en género, ¿no? Está relacionada con violencia sexual, está relacionada con trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas víctimas son en su mayoría mujeres, y en particular en su mayoría niñas y adolescentes. Está relacionada directamente con feminicidios, y es esto lo que genera que el Estado tenga una obligación mayor de actuar de forma diferenciada ante la desaparición de una mujer. Es decir, si bien es cierto que cualquier desaparición de cualquier persona es una situación seria y grave, en nuestro país en particular, el hecho de que una mujer desaparezca, ya existen indicios fundados de que esto podría además estar vinculado con algún delito por la condición de mujer de la mujer desaparecida, ¿no? Y para poner esto en cifras y en datos reales, yo les he traído, por ejemplo, la data de feminicidios del año pasado. Por ejemplo, el año pasado en el Perú existieron 166 feminicidios, como señala en esta nota periodística o en este encabezado periodístico,
de los cuales una décima parte de ellos tuvieron como una antesala o tuvieron como una denuncia previa una desaparición. Si nosotros vemos las cifras actuales, en lo que va de la emergencia como fecha de corte hasta el 18 de agosto, los feminicidios que han sucedido con características de feminicidio hasta la fecha han sido 77. De esos 67, el programa Aurora, que es el programa que pertenece al Ministerio de la Mujer y que se encarga de administrar los servicios para atender los casos contra la violencia hacia las mujeres, señala que un 22% de estos casos tuvieron como antecedente una denuncia de desaparición, ¿no? Y si vemos más allá, no eso por un lado, desaparición, pero por otro, los casos de feminicidio que suceden tienen como antecedente además denuncias de violencia y de todas maneras formas escaladas y aumentadas de violencia. Es decir, el hecho del asesinato de una mujer no es la primera circunstancia de violencia que sufre, sino ya viene de un ciclo continuo de violencia. Y entre estas formas, además, o entre estas denuncias que pueden existir, además, vemos que en el 22% de los casos de los feminicidios de este año ha habido una denuncia por desaparición. Entonces, ante esta cifra evidente, el problema, antes de que tengamos una normativa específica, y vamos a ver además que el problema persiste, además de tener normativa específica para atender casos de desapariciones de mujeres, es que las desapariciones de mujeres se atendían como cualquier otro caso, ¿no? Aquellas personas que están relacionadas con la atención y prevención de casos de violencia o con el hecho de las debidas diligencias de las investigaciones policiales, podríamos intuir que la policía, si recibe una denuncia de desaparición, tendría que buscar hechos periféricos o circunstancias anteriores a la desaparición. Sin embargo, no se buscaban antecedentes de violencia que haya sufrido la persona desaparecida. Es decir, no había un tratamiento diferenciado entre la desaparición de una mujer con el de cualquier otro, y en principio podríamos decir, bueno, no tendría por qué haber ninguna diferencia, pero siendo que las mujeres son una población vulnerable y que existen tasas altísimas de violencia contra las mujeres, se encontró conveniente que sí existieran algunos criterios específicos para atender las denuncias de desaparición de una mujer, ¿no? Entonces, el año pasado se emite el decreto legislativo 1428 que indica atención diferenciada para casos de personas en situación de vulnerabilidad. Pero hemos visto a lo largo de estas dos exposiciones y de las exposiciones de ayer que la condición de vulnerabilidad en realidad la pueden tener muchos grupos, ¿no? Entonces, esta norma tiene condiciones especiales por situación de vulnerabilidad para personas adultas mayores, para personas afrodescendientes, para población indígena, para mujeres. Además sabemos que en el mismo grupo, con condiciones de vulnerabilidad, podrían existir otras circunstancias o factores con otras circunstancias que agravan la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, es mujer, es población vulnerable, pero además es mujer con discapacidad, o es mujer afrodescendiente, o es mujer adolescente, ¿no? Menor de edad. Entonces pueden haber muchas características con diferentes formas de vulnerabilidad en una misma persona o una misma población. Entonces lo que se determinó es que al momento de recibir una denuncia por desaparición de una mujer, el efectivo policial va a tener que coordinar con los servicios del Ministerio de la Mujer para determinar si la mujer ha sido atendida previamente en estos servicios, o incluso si la pareja actual o la anterior pareja ha sido denunciada por violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar. Y no solamente se ha sido denunciada por la mujer desaparecida, sino por otras parejas u otras personas por este tipo de hechos de violencia, ¿no? Entonces genera una situación de protección bastante amplia, este protocolo que desarrolla los criterios de vulnerabilidad y cuando estamos ante un caso de una mujer desaparecida en situación de violencia. Este protocolo se aprobó en febrero. Entonces el protocolo saca cosas muy importantes, interesantes, que es que la policía tiene que articular con los operadores del programa Aurora, particularmente con los centros de emergencia mujer, que cuando identifica que una mujer está desaparecida y tiene características de violencia, tiene que
investigar de otra manera y además tiene que emitir una nota de alerta, una alerta de emergencia. La nota de alerta es la nota que vemos en las noticias o que vemos cuando entras a una comisaría y ves que una persona ha desaparecido, es una nota de alerta. La alerta de emergencia son aquellos mensajes de texto que nos deberían llegar al celular o que nos llegan a veces, que ahora último nos llegan y nos dicen comunícate, completa el formulario, la encuesta sobre COVID. Eso se hace a través del SISMATE, que es el sistema de emergencia. Las notas de la alerta de emergencia debería llegar por la misma manera. O sea, nosotros nos deberían llegar alertas de emergencia de mujeres desaparecidas en situación de violencia en nuestros distritos o a ciertos kilómetros de nosotros. Sin embargo, ninguno de nosotros ha recibido esas alertas de emergencia. Y es porque cuando sale el protocolo, en febrero, se tendría que haber implementado, sin embargo, al poco tiempo surgió la cuarentena, la situación de emergencia, y esto, que era una prioridad, se dejó de lado y hasta el momento no se implementa, ¿no? Otra cuestión importante era también la participación activa o comunicar a la fiscalía, porque en nuestro sistema la sola desaparición de una mujer no necesariamente activa el sistema de justicia, ni no necesariamente implica por sí solo como un delito o algo pasible de investigación, ¿no? Sobre este punto, la Defensoría del Pueblo está impulsando proyectos de ley para que sea así. Sin embargo, hasta el momento, la sola desaparición no necesariamente tendría que ameritar una investigación fiscal. Entonces, lo que hace el protocolo es determinar e indicar a la policía paso por paso en qué circunstancias sí podría ser relacionado con un delito y por lo tanto comunicar al Ministerio Público. Ahora, los problemas, como yo he mencionado, son que la implementación del protocolo no ha culminado, ¿no? El protocolo determina que se tienen que emitir alertas de emergencia, pero para eso se tiene que coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el que administra el SISMATE. Sin embargo, cuando surge el estado de emergencia y cuando surge la cuarentena, nuestro foco de atención se pone en otras cuestiones, particularmente el foco de atención de las autoridades o de las altas direcciones, que son las que toman las decisiones para poder gestionar y articular ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso por una parte, que cuando comienza la cuarentena, el foco de atención era en contener esta crisis, en implementar acciones para la emergencia sanitaria, entre otros, y el tema de violencia contra la mujer se vio de manera como una consecuencia de la cuarentena, sí, pero particularmente de personas desaparecidas, se dejó por un momento como en stop todo el proceso, ¿no? Ahora, las acciones de búsqueda y la recepción de denuncias, que por sí ya eran bastante limitadas, por decirlo menos, incluso nosotros si hacemos búsqueda en Google de noticias de mujeres desaparecidas, sabemos que una de las principales limitaciones es que en muchos casos no hay diligencia de las autoridades y en muchos casos existía la idea o como la especie de mito urbano que para recibir una denuncia se tenían que esperar 24 horas que la persona desaparecida efectivamente haya desaparecido, 24 horas para que aparezca, cuando en realidad no tenía que pasar ni transcurrir ningún tiempo para poder recibir la denuncia, ¿no? Entonces, si de por sí las acciones de búsqueda, desde el momento incluso de la recepción de denuncia, ya tenían serias limitaciones, en el momento de la cuarentena esto aumenta, ¿no? Las familias no podían directamente denunciar por las restricciones a la movilidad, y esto se convertía en algo particularmente grave en situaciones de lugares donde la comisaría no está tan cerca, ¿no? Hay lugares donde pueden desaparecer personas y la familia se tiene que trasladar horas hacia un lugar donde efectivamente está la policía, y ese traslado durante la cuarentena era prácticamente imposible, ¿no? Por otro lado, existía además, y lamentablemente sigue existiendo, serios estereotipos de género que limitan no solamente las acciones de investigación, sino la misma recepción de la denuncia, ¿no? Por ejemplo, en los casos donde después de mucho tiempo, el caso Sorcilar Rodríguez se determinó de que había sido asesinada por la familia de la pareja,
una de las cuestiones que relata la familia es que cuando van a interponer la denuncia, lo que le dicen las autoridades es que probablemente esta joven no estaba desaparecida, sino que se había cansado un poco de los hijos, de la pareja, y se había ido por ahí con los amigos, ¿no? O que se había ido con otra pareja, o lo que fuese, ¿no? Entonces, lo que devela son estereotipos de género. ¿Por qué? Porque bajo el estereotipo, una mujer tendría que estar en su casa, con su familia, con su pareja, con sus hijos. Y si en el caso una mujer no está en su casa, no es que esté desaparecida, sino que no está cumpliendo con el rol que la sociedad le impone que debería cumplir. Entonces, lo que genera esto como reacción es que la autoridad piensa, bueno, una mujer que no está en su casa está probablemente con la pareja, con otra pareja, se cansó, se fue con los amigos. Un estereotipo de género que impedía la búsqueda e impedía una acción diligente de las autoridades, ¿no? Entonces, en el protocolo se especifica, se pone expresamente y se detalla cómo estas cuestiones están prohibidas, y porque nosotros sabemos que no necesariamente porque a nivel de normas internacionales o que a nivel que se tenga que aplicar el enfoque de género, los operadores lo conozcan o lo apliquen. Entonces en este protocolo se pone de manera expresa y se capacita a la policía en ese sentido, pero como repito, la prioridad ya iba por otro lado en el momento de la emergencia sanitaria, ¿no? Además, en los casos de personas desaparecidas, de mujeres desaparecidas, son las familias, lamentablemente, el principal impulsor de la búsqueda. Son las familias las que, con afiches de puerta en puerta, a boca a partir de los amigos y demás, quienes realizan las propias acciones de búsqueda, ¿no? Y son ellos los principales proveedores de información a la policía, y si es que tienen suerte de que el Ministerio Público inicie una investigación, al Ministerio Público. Son ellos quienes van activando y van moviendo que el sistema se vaya, efectivamente, realice la búsqueda y realicen algo al respecto, ¿no? Entonces, durante la emergencia sanitaria, particularmente en el momento de la cuarentena y restricciones a la libertad, las familias no podían hacer sus propias actividades de búsqueda, y esto complicó más y colocó más en situación de vulnerabilidad a las mujeres que tenían antecedentes de violencia. Y finalmente, que igual no está separado de los otros puntos, o del primero en particular en cuanto a la implementación del protocolo, por poner un ejemplo, cuando juramenta el premier al que no le dieron el voto de confianza, una de las críticas principales que le hicieron fue que habló cerca de 2 o 3 horas, pero que no mencionó nada el tema de mujer, y en particular el tema de desaparición de mujeres. Sin embargo, el actual premier, cuando dio su discurso para el voto de confianza, a pesar de hablar menos, indicó claramente que desde el momento en que él asumía, en 40 días iba a implementar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces vemos, lamentablemente, cómo nuestro sistema, la implementación o no de algo tan importante y que viene arrastrándose o faltando desde hace 13 años, porque la norma que determinó que se implemente este Sistema Nacional es de hace 13 años, depende en gran medida de la voluntad política de quien está en el momento, ¿no? Entonces, de repente nosotros, un poco acostumbrados a este ritmo, nos parece eso evidente, pero en realidad no tendría que ser. Una cuestión tan importante tendría que seguir el ritmo y seguir las reuniones y acciones técnicas que correspondan, al margen de que la alta dirección o el asesor o el jefe de gabinete del momento se mueva o no. Entonces, todas estas cuestiones que ya de por sí se enfrentan en los casos de violencia basada en género se han agudizado y han colocado en una situación mucho más desventajosa y de peligro para las mujeres, y en particular, para las mujeres en general, en particular para las mujeres con antecedentes que han sido víctimas de violencia. Eso es básicamente la ponencia, poner sobre el tapete o evidenciar algunas cosas puntuales del problema de las mujeres desaparecidas, y en particular de las mujeres desaparecidas que han estado en algún momento en situaciones o contextos violentos. Gracias. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias a las personas que ya han empezado a realizar sus consultas. Vamos a tener ahora un bloque de preguntas antes de pasar a los comentarios finales y balance final y síntesis del evento a cargo de Arely Valencia. Tenemos por lo pronto 2 preguntas. Ambas están dirigidas a la última expositora. La primera es, quisiera saber si estos protocolos de género lo trabajan con las municipalidades. Si es así,
actualmente en las redes deberían de difundirlo entre los vecinos para estar más al día con el protocolo. ¿Es así, Carla? ¿Se trabaja en coordinación con las municipalidades? La pregunta es interesante porque habla de protocolos de género, ¿no? O sea, no solamente el protocolo de desaparecidas, sino de protocolos de género en general. Y la ley marco de esto es la ley 30364. No quiero aburrir con los números de las normas, no me gusta, pero esa es la ley marco en la que se marca la violencia contra las mujeres y señala algunos instrumentos para tratar el tema, ¿no? Entre estos instrumentos está, por ejemplo, el protocolo base de actuación conjunta, que ha sido aprobado y que trata de una manera bastante amplia todos los casos. En realidad, con una mirada amplia podrían ahí entrar hasta los casos de desaparición y demás, porque a nivel internacional ya se habla de la relación de las desapariciones con formas de violencia basada en género. Y efectivamente, lo que indica esta norma es que a través de las instancias de concertación, que son justamente los gobiernos locales, provinciales y regionales, se tienen que adaptar estos protocolos a los contextos, ¿no? Porque el protocolo es elaborado, claro, con participación de las instituciones que representativas y demás, pero eso tiene que contextualizarse a las diferentes realidades del interior del país y la norma indica que son las instancias de concertación de los gobiernos subnacionales con la asistencia técnica del Ministerio de la Mujer que adaptan estos protocolos a las realidades de las mismas zonas. Y respecto a la difusión, efectivamente, se ha trabajado una ruta de atención del protocolo que de una manera súper amigable y de una manera bastante sencilla, porque este protocolo está pensado para la policía y visualmente, y para leerlo es un poco de dolor de cabeza, pero se generan y siempre se sacan de los protocolos versiones amigables. Y sí, el ministerio difundió en su momento, pero sería lo ideal que tener como un kit donde todas estas versiones amigables se pueden trabajar a través de las municipalidades y que a su vez difundan, ¿no? Porque sí existe, pero lo que pasa es justamente que no se difunden lo suficiente. De acuerdo, muchas gracias, Carla. La otra consulta creo que tiene un tono comparativo. Es en relación a si los medios japoneses están reportando el fenómeno de desapariciones de mujeres durante el periodo de emergencia nacional y cómo se podrían reportar en este caso. Imagino que la pregunta está dirigida a saber cómo podríamos replicar esa buena práctica, ¿no? Porque aparentemente, ¿no? Tienen un problema similar que tiene un mecanismo que es más efectivo, ¿no? O bueno, facilita en cierta medida prevenir que esto derive a lo mejor en un homicidio o en otro tipo de delito, ¿no? La verdad es que no conozco el caso japonés. He tomado nota porque me parece muy interesante aprender de otras experiencias. No lo conozco. En nuestro sistema debería ser a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ya tendría que a esas alturas haber estado implementado, ¿no? Entiendo, y ahorita el Ministerio de la Mujer está en coordinaciones con el Mininter para implementarlo, porque a partir de justamente que el Premier dijo es una prioridad y en 40 días lo vamos a implementar, se está trabajando, pero hasta el momento no existe. Entonces, ese es justamente el problema, que diferentes entidades reportan diferentes números porque no hay un sistema unificado donde podamos sacar esa información. Y los números ni siquiera se acercan. La Defensoría es 900, Ministerio de la Mujer 1000 y pico, y el Mininter dice, no, son 2000 y tantos. Y cuando buscamos data comparada, quien realiza la búsqueda no es una institución, sino hay reportajes de RPP o de BBC o tal que analizan la data y dicen un número, pero esto en realidad debería estar sistematizado a nivel de un registro nacional unificado, etcétera, ¿no? Pero está en implementación, no lo tenemos. Gracias. Voy a juntar dos preguntas, voy a hacerlas directamente para que tengas un solo momento de respuesta. Nos consultan si existe data de mujeres desaparecidas en esa implementación del protocolo que está incluyendo a las mujeres que retornan o aparecen. Imagino que la pregunta es respecto de desapariciones o que luego se resuelven de alguna manera, ¿no? Aparecen las mujeres, pero imagino que no hay una precisión, pero imagino que
sin ningún daño, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los retos para la activación de la alerta de emergencia, ¿no? En el caso de mujeres trans, y si han sido consideradas en el protocolo? Sí, ahí, esa pregunta también es interesante porque lleva a otros temas, ¿no? La pregunta sobre si existe, a partir de la implementación del protocolo, hay data de las mujeres que retornan y tal. Primero nosotros, bueno, digo nosotros porque yo trabajo actualmente en el Ministerio de la Mujer, quisimos levantar información con el MinInter para ver cómo estaban aplicando el protocolo y encontramos que no se conocía el protocolo y no se estaba aplicando. Eso por un lado, entonces no hay alertas de emergencia, ¿no? Porque no se está aplicando, porque todavía además no se hace uso del SISMATE, o sea, no hay un convenio con el MTC para hacer el uso y demás, ¿no? Porque, como digo, la alerta de emergencia son mensajes de texto que nos llegan a nuestro celular. Ahora, sobre... me pregunta, las que retornan o aparecen. Por ejemplo, en la policía dice algo bien interesante al respecto. Dice, las cifras están mucho más altas de las reales porque aquellas mujeres que retornan o que la familia los encuentra no nos comunican. Si nosotros ponemos atención a esa declaración o a esa idea, nos damos cuenta que es, primero, que es la familia nuevamente quien hace las acciones de búsqueda, y segundo, como que hay una actitud pasiva de la policía a que si la familia encuentra, es la familia la que nos comunica. Entonces, evidencia que no hay un seguimiento de los casos. Claro que acá además hay otros retos, no solamente de la implementación de la alerta de emergencia, de poner el SISMATE, y de que los ciudadanos además no se terminen saturando con mensajes y demás, sino que en la policía existe una alta rotación de personal. La policía un día está en el área de atención de violencia, del área de familia, y a la siguiente semana está en el área de tránsito. Entonces se trabaja con ellos y se capacita, pero como hay una alta rotación, lo más probable es que luego vuelva otra persona que no conoce el tema, ¿no? Entonces, y además es un trabajo que no hay recursos, agotador y demás. Ayer, ¿no? Por ejemplo, se tocó el tema de cómo es que la policía era afectada también por la pandemia, y ese es otro de los retos, ¿no? Ese es otro de los retos, además, del tema de la capacitación, pero la alta rotación de la policía y la falta de recursos para poder tener una persona que la capacitaste y se quede efectivamente en el puesto y pueda aplicar, ¿no? Sobre la pregunta del caso Amber, el protocolo recoge algunas cuestiones. Por ejemplo, la alerta de emergencia sería un símil de la alerta Amber, pero el problema es que todavía no se ha implementado. Entonces, el problema es la falta de implementación de estas cuestiones que en el protocolo ya se están recogiendo. Muy bien, muchas gracias, Carla. Hay una última pregunta. ¿Cuáles, en tu opinión, ¿no? ¿Cuáles son los mejores canales para difundir los protocolos de la policía? Se observa un reto grande a la vista a propósito de la sobrecarga de la PNP en esta época y la imposibilidad de que se hagan capacitaciones presenciales, ¿no? Además, hay una brecha de infraestructura para pensar siquiera en capacitaciones virtuales. ¿Qué opiniones realistas podría haber al día de hoy para implementarlo? Se han realizado algunas capacitaciones virtuales y creo que podríamos aprovechar que se está procurando que la mayoría de comisarías sí tengan las tecnologías necesarias, porque, por ejemplo, las audiencias con la Fiscalía se realizan a través del WhatsApp videollamada. Claro que con los datos pagados por el mismo policía y con el celular inteligente comprado por el mismo policía y demás, ¿no? Pero con esa... ciertamente limitados recursos, se podría trabajar a partir de ahí, y las capacitaciones que se han realizado, efectivamente sí se ha logrado llegar a cierta cantidad de la policía, pero como lo señalan en la pregunta, de forma limitada. Me parece que lo que se tendría que hacer es impulsar convenios que probablemente ya existen de capacitación y asegurar que la policía que ha sido capacitada por lo menos esté un tiempo permanente en ese puesto, porque de nada serviría capacitarlos si a la semana siguiente, o a un mes, o poco tiempo van a estar en otra área que no tiene ninguna relación con los temas de género que se tratan, ¿no? Eso. Muy bien, muchas gracias, Carla. Creo que no tenemos más preguntas a la vista, por lo cual pasemos a nuestra última ponencia, nuestra última presentación, que estará a cargo de
Arely Valencia, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, PhD por la Universidad de Victoria, Canadá, y profesora del Departamento Académico también de la Universidad Católica, así como directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia aquí en Perú. Ella realizará un balance y un cierre a propósito de las 5 ponencias que hemos escuchado en estos 2 días. Por favor, Arely, adelante. Muchas gracias, Aaron, por la invitación y también al Instituto Ribagüero por esta oportunidad de reconectarme también con esta práctica bastante rica de revisar propuestas, artículos y sobre todo trabajos críticos en el contexto de la pandemia, ¿no? Mi posición es un poco compleja por 2 razones. Uno, cuando tú tienes que ser comentaristas de trabajos que se han presentado, tiendes a poner más atención en los de la primera fecha y luego los últimos todavía los estás procesando y reflexionando. Entonces, en ese sentido, las disculpas del caso si es que no se profundiza mucho en lo último. Siempre cuando se hace estos trabajos de revisión o de comentario de artículos, la tendencia es ver, bueno, cuáles, digo, las bases epistemológicas de las que parten los autores, qué metodologías utilizan para arribar a las conclusiones a las que llegan, ¿no? Y cuál es el hilo conductor entre los trabajos que se han presentado, ¿no? En este ciclo de conversatorios o conferencias que han tenido en estos 2 días, que llevan como título Vulnerabilidad Social en tiempos de pandemia, respuestas estatales. Entonces entiendo que hay un énfasis bastante particular en entender cómo el Estado está respondiendo en los casos de estudio que se han presentado, que ejemplifican, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad. De los 2 días, yo entiendo que la primera ponencia, la de Sara Araujo, es la que nos sitúa a todos los espectadores en conceptos claves sobre cómo entender la vulnerabilidad, sobre cómo entender las respuestas estatales, pero también respuestas sociales, ¿no? No solamente es el Estado, es el sector privado, es la misma sociedad, ¿no? Como un conglomerado heterogéneo, complejo, que responde a determinadas situaciones también para buscar transformaciones, no solamente es un receptor pasivo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, digamos, hacer como un resumen de las reflexiones. Ahora también tengo que mencionar que yo también tengo un lado conflictivo porque tengo mi lado académico y mi lado también de servidora pública. Por el lado académico, yo me he orientado siempre desde una posición bastante crítica y como tal es crítico, analista, idealista de las posibilidades de cambio y transformación, pero por otro lado, desde mi posición como servidor público tiende este espacio tiende en muchas oportunidades, y entiendo que quienes han expuesto, que trabajan también en el Estado, les puede pasar lo mismo, tiende a aterrizarte en lo pragmático, en dar respuestas inmediatas, ¿no? Y con esto no quiero desalentar las posibilidades de buscar transformaciones, empujar agendas, sino que tenemos que ser conscientes de esa complejidad a la que nos confrontamos cuando buscamos transformaciones. Una premisa con la que creo que me he quedado de estos días, ¿no? Y que me trae a colación el trabajo de una autora que trabaja mucho los temas, sobre todo de derechos humanos, desde una visión crítica, y el concepto de violencia estructural, que ustedes lo han mencionado en sus presentaciones, sobre todo Erika León, que lo ha hecho en el caso de pueblos indígenas. Susan Marks, en un texto publicado en el 2011 en Modern Law Review, es Derechos Humanos y Causas Enraizadas, o las causas estructurales o de raíz de violaciones a los derechos humanos. Hay una premisa básica de ese trabajo, que es la pobreza y la desigualdad no son accidentes de la historia, y son representativas de contextos de violencia estructural. Entonces, de alguna forma, lo que se ha estado trabajando aquí es evidenciar eso, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera que se rescate, o que rescate la audiencia, que rescatemos todos al salir de este espacio, es, aun cuando estemos analizando un contexto bien particular, que es el contexto de la pandemia, los casos de poblaciones en situación de vulnerabilidad que nosotros estamos evidenciando, tal vez se complejizan en este contexto, pero ya vienen de atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que mirarlos
desde una visión de continuidad, pero una continuidad compleja, ¿no? Y resaltando también lo que había mencionado Erika y Carla en sus últimas presentaciones, ¿no? Hay que ser críticos, ¿no?, de la visión también de vulnerabilidad. Las presentaciones se han centrado en grupos muy específicos, considerados como grupos vulnerables: pueblos indígenas, mujeres, el día de ayer familias andinas y amazónicas, pero por ejemplo, la lista es más larga, ¿no? El Plan Nacional de Derechos Humanos, digamos que es un plan autoritativo porque lo trabaja el Estado peruano a través del Ministerio de Justicia, reconoce grupos de especial protección porque están dentro de esta condición de vulnerabilidad, y los voy a listar, ¿no? Los que nos ha quedado pendiente de análisis, tal vez para una segunda ronda de estos conversatorios: personas privadas de libertad, extranjeros, migrantes, LGTB, población LGTB, personas con discapacidad, personas con VIH, adultos mayores, población indígena, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces hay un plexo mucho más amplio que merece ser analizado dentro de esta idea de poblaciones vulnerables. Pero ojo, ¿qué reflexiones nos dejan de estas discusiones? Por lo menos las que yo he querido rescatar desde la línea de trabajo que tengo, que es un poquito más crítica. Me gustaría resaltar la primera, que es lo que Sara mencionó el día de ayer, ¿no? La pandemia es un experimento de ruptura, nos dijo, ¿no? Nos empuja a romper, interrumpir la normalidad. ¿Y qué es esa normalidad, ¿no? Es esta construcción de una sociedad global, ahora global, capitalista, colonialista y patriarcal. Entonces, ella resaltaba que esta sociedad afecta mejor o más a las personas vulnerables, todos los que ya hemos resaltado y los que se han discutido aquí. Y luego de ello, muy interesante, porque ella también tiene una entrada bastante crítica, siguiendo los trabajos de Boaventura Sousa Santos, menciona que hay que tener cuidado con la forma como nosotros trabajamos el concepto de vulnerabilidad, porque podemos tal vez reforzar la idea de que la vulnerabilidad es, o los grupos, ¿no?, que se encuentran en esta posición, están ahí por contingencia de la historia, por un accidente de la historia. Y ahí lo que resalta es que esta situación de fragilidad o marginalización no les es intrínseca, sino que es generada por un sistema político, económico, social, cultural específico. Entonces eso nos presenta bastantes desafíos, ¿no? Porque hay que partir de eso, ¿no?, que ha sido construido, que ha sido una consecuencia de la historia. Y que las intervenciones que se puedan hacer, o el análisis que debemos hacer de las respuestas del Estado, si es que queremos tener esa entrada crítica, es evaluarlo, no solamente en función a si hay data, si no hay data, si cómo se dan los procesos, en cuánto tiempo toma implementar normas, sino todas esas medidas que se están dándose dentro del status quo o están dándose para transformar estas grandes estructuras capitalistas, patriarcales, colonialistas, ¿no? Ese es el gran mensaje que deja el desarrollo del marco conceptual que nos dejó Sara Araujo el día de ayer. Una segunda reflexión que me dejan, y que espero que dejen también a ustedes, ¿no?, estas ponencias, es que no solamente hay que ser críticos de este concepto de vulnerabilidad, y hay que deconstruirlo, y hay que asociarlo a las formas, ¿no?, a estas estructuras que lo crean y lo sostienen, sino que hay que ser críticos, y esto va de la mano también con la deconstrucción de la vulnerabilidad. Hay que ser críticos de la idea hay que ser críticos, o hay que visibilizar, mejor dicho, la violencia estructural, ¿no?, que es un término que acuñó Johan Galtung y luego lo reprodujo Paul Farmer en sus trabajos, sus estudios sobre impactos en la salud, violaciones en derechos a la salud, y tiene trabajos muy interesantes en Latinoamérica, ¿no? Y luego hay que ser críticos de la forma como todo esto ha sido construido en la historia, ¿no? Y eso resuena mucho, por ejemplo, con la presentación de Erika León, ¿no? ¿Cómo es que hemos construido históricamente una narrativa sobre los pueblos indígenas, donde hemos excluido enfoques de interculturalidad, donde hemos excluido el reconocimiento de la justicia intercultural? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica ese reconocimiento?
Entonces nosotros necesitamos pensar nuevos discursos explicativos para visibilizar estos problemas. Y ahí es donde viene, digamos, el desafío más grande, porque al mismo tiempo de presentar nuevos discursos explicativos que visibilicen mejor todas estas construcciones, también necesitamos soluciones, ¿no? Y necesitamos soluciones que no solamente sean pragmáticas, o sea, desde el punto de vista de un servidor público, hay un problema, hay un incendio, tenemos que apagarlos, y son soluciones en muchos casos afirmativas dentro del status quo, para seguir los discursos de Nancy Fraser. Ella hace una distinción entre lo afirmativo y lo transformativo. Lo transformativo ameritaría quebrar las estructuras colonialistas, quebrar el patriarcado, quebrar las estructuras capitalistas. Y eso no es una tarea que se da de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso complejo, de larga data, y que no hay una fórmula mágica para llegar a eso, pero creo que todos los que trabajamos, no solamente desde la academia, pero yo creo que hay servidores públicos también que entran con un ímpetu de buscar visibilizar estas problemáticas, y te sientes frustrado también de la imposibilidad de ir más allá, tal vez no hay herramientas, ¿no? A veces, muchas veces se queda todo en el discurso del papel, y cómo lo implementas en la práctica de manera que logres empujar agendas transformativas, que además requieren, ¿no?, desde arriba una disponibilidad política. Me voy a permitir un poco comentarles la parte crucial de este trabajo de Susan Marx, porque creo que podría ser un buen cierre, porque nos deja un mensaje, ¿no?, a la luz de los casos de estudios que se han presentado, ¿no? Ella, bueno, entra en el trabajo de los derechos humanos y la forma poco crítica como se han ido utilizando. No se ha utilizado aquí un lenguaje directo de derechos humanos como un marco que guíe las investigaciones o los trabajos que han presentado, pero implícitamente están, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de reconocer y proteger derechos de la mujer, en el caso de pueblos indígenas, también estamos hablando se ha mencionado el convenio 169, derechos de consulta previa, entonces implícitamente estás utilizando lenguaje de derechos. La sesión pasada se hablaron de familias vulnerables, heladas, y las respuestas estatales en términos de dar viviendas adecuadas, infraestructura, y estás hablando de derecho a vivienda, derecho a la educación, y se conecta también con los ODS, Visiones de Desarrollo Sostenible. Entonces, este es un discurso que igual, y como nos intersecta, lo podemos deconstruir también, ¿no? Y lo que Susan Marx señalaba es que muchas veces cuando se presentan estos casos de estudio, o se hace análisis de estas situaciones y de estos problemas, suelen presentarse desde una lógica de la documentación, de la descriptiva. Te presento el problema, aquí nos están dando buenas respuestas desde el Estado, pero nos quedamos únicamente en eso y no conectamos con lo que Sara tal vez nos decía en la primera parte, ¿no? Explicar su ocurrencia más allá de la denuncia. ¿Por qué todavía hay situaciones de vulnerabilidad específicamente en estos grupos, ¿no? Y entonces, eso se puede reproducir también cuando nosotros documentamos o agrupamos a estas personas dentro de esferas y las describimos como personas vulnerables, pero no reflexionamos qué causa, ¿no? El que sigan en esa condición y no pueda romperse ese ciclo vicioso de vulnerabilidad. Para explicar esto, Susan Marx acuña un término que denomina falsa necesidad. Y utiliza este término para criticar esos mitos fatalistas, ¿no? Que a veces muchos que trabajamos en el sector público es como, no, pero esto es muy difícil de hacer, hay que dar respuestas inmediatas, hay que dar los bonos y todo esto para el problema, pero la mirada a mediano y largo plazo a veces todavía no se termina de dibujar bien, ¿no? Y entonces ella denomina a esos y otras opiniones que simplemente no consideran posible salir de cualquier tipo de alternativa que no sea la capitalista. Las considera como mitos fatalistas, porque enmascaran la forma como los acuerdos sociales se han construido históricamente. Enmascara la forma o la posibilidad de razonar cómo los asimilamos como si fueran ciertos, como si fueran, ¿no?, las únicas verdades absolutas para pensarse una sociedad, una economía, para pensarse el desarrollo, ¿no? Y en ese sentido nos previenen de repensar nuevos acuerdos.
por algún momento en el paper o en el trabajo de Erika León, cuando hablaba de persistencia de la violencia, creo que mencionaba, o en una de las diapositivas vi el tema de las industrias extractivas. Y claro, y ese es un ejemplo, ¿no? Perú no puede vivir sin la minería, Perú no puede vivir sin las inversiones a gran escala, porque eso nos da crecimiento económico. ¿Se han explorado alternativas económicas sin dejar de lado la industria extractiva? Tal vez no. Tal vez se ha reincidido en esta industria como la principal, sin hacer un análisis crítico de cómo ha ido reproduciendo estas vulnerabilidades, ¿no?, entre comillas, en determinados grupos, ¿no? Los más impactados, comunidades campesinas, indígenas, y dentro de ellas mujeres. Y a veces en el discurso político y el discurso empresarial es casi impensable verse otra forma de construir el desarrollo o de pensarse una economía. Entonces, ese es un ejemplo que Susan Marx traería a colación. No es estar en contra de una actividad económica, sino pensarse, por ejemplo, en una diversificación económica, pensarse en otras alternativas, hacer arreglos sociales que disminuyan sus impactos de manera que no refuercen vulnerabilidades existentes. Pero a veces, incluso pensarse algo de tan sentido común es muy difícil, porque tenemos estos mitos fatalistas, de que si no empujamos agendas dentro de lo económico, aun cuando tengan consecuencias en vulneración de derechos, vamos a perder oportunidades de seguir creciendo, ¿no? Entonces ella incide en tener esa mirada crítica, porque finalmente con ese análisis nos vamos a dar cuenta de una cosa, que la historia es un producto social, es una construcción amoldada por distintas fuerzas políticas, económicas, desbalances de poder subsistentes, ¿no? Pero aquí viene algo muy interesante, porque el mensaje, si la historia fue construida de una manera por determinados grupos, entonces también puede ser reconstruida de una manera distinta. Y el contexto de la pandemia es muy interesante, porque es como que haya sacado la pus, ¿no?, de la herida, porque nos ha confrontado de la manera más abrupta a tener que ver los problemas del ahora, pero nos está empujando a ver esas cadenas causales históricas, porque no es casualidad, ¿no?, que la mayor afectación de la pandemia no sea únicamente temas de salud, sino que esté concadenado a tener impactos en la economía de determinados grupos. Solamente en Lima, si hacemos un mapa de dónde están las mayores afectaciones por el COVID-19, son los distritos más populosos. ¿Y por qué son los distritos más populosos? ¿Y por qué hay mayor informalidad económica en esos distritos? Etcétera, etcétera, ¿no? Va mucho más allá que complejizar o criticar el sistema de salud precario, ¿no? Y hacer un recuento de cuáles son sus orígenes de esa precariedad que están reforzadas en el contexto del neoliberalismo, con una reducción drástica de presupuestos, sobre todo para poder cubrir y proteger derechos económicos y sociales, y hoy, el día de hoy lo vemos, ¿no? Entonces, la gran pregunta tal vez, o el desafío que viene al darnos esta posibilidad de reconstruir la historia, y en este contexto, aunque doloroso, nos está abriendo esa posibilidad de sincerarnos, y decir, esto no ha estado funcionando, puede funcionar de otra forma, y muchos grupos han salido, han ejercitado su agencia. O sea, el tema de la vulnerabilidad también es que si tú asumes la vulnerabilidad como un problema individual o social, pero le cercenas la agencia y las posibilidades de empoderar a los individuos o los grupos para que sean los agentes de su propia historia y de su propia transformación, ahí también estás entrando en un problema, ¿no? Entonces, en la pandemia también hemos visto nosotros cómo no solamente el Estado ha tenido que identificar problemas, sino que también han habido redes de contactos y ha salido a la luz pública, por ejemplo, con la población LGTBI, y han podido ejercer vocería. Y es importante reconocer eso, porque ellos mismos pueden ser agentes de su transformación social, y no son los únicos, hay toda una red de actores que tienen que movilizarse al mismo tiempo para hacer transformación social, pero hay que reconocer que los grupos que denominamos como vulnerabilidad
también tienen una voz, ¿no? Y hay que escucharla. Entonces, cuando nos pensamos en cómo reconstruir este contexto, no solamente identificar las fuerzas de poder que ponen o que hacen mucho más difícil, imposibilitan cambios y nos generan limitaciones, sino que también hay que ver las oportunidades y generar espacios de participación de mayor vocería para quienes están dentro de estos círculos denominados de vulnerabilidad y los puedan romper. Entonces, el mensaje es que tenemos que realmente en todos nuestros trabajos y desde las posiciones profesionales o académicas que tengamos, a repensar esa falsa necesidad y esos falsos mitos de que cambiar el status quo es complejo y no es posible. Porque si no lo vamos a hacer, nos estamos quedando solo en la mitad del camino. Si nos vamos a quedar únicamente en documentar problemas, nos estamos quedando en la mitad del camino. Necesitamos involucrar nuestros discursos, esa crítica, ¿no? ¿A quién no le conviene romper el status quo? ¿A quiénes no les conviene o quiénes se benefician con la permanencia de la forma en que hemos ido operando en la normalidad y que se quiere reproducir en esta nueva normalidad en distintas dimensiones, ¿no? Entonces necesitamos hacer visible, en conclusión, esa sistematicidad del contexto de abusos y vulnerabilidades. ¿Hay alguna fórmula para eso? Eso es algo que he venido cuestionándome desde muchos años atrás, ¿no? Y por eso lo he querido comentar hoy día, porque creo que es una tarea de todos. Repensarse esas maneras de hacer visible en nuestros trabajos, al presentar datos, cifras que evidencian un problema desde el Estado de atender, pero también no hay que desconocer que hay un problema cultural, es un problema político también. Entonces hay que conectar todas las piezas. Pero ¿hay acaso una forma única? No la hay, y creo que es una tarea, ese es el mayor desafío para quienes nos interesan trabajar estos temas, es ver formas innovadoras y provocativas de poner todas las piezas del rompecabezas y generar educación en derechos, de manera que no solamente quienes hacemos políticas públicas o los académicos hablemos dentro de nuestra torre de marfil, sino que tenga realmente un impacto en la ciudadanía, porque todas estas... la violencia estructural se reproduce también desde el comportamiento ciudadano, porque se va reestructurando y va aceptando y normalizando las respuestas estatales cuando no son adecuadas. Al revisar distintos trabajos siempre los hago con ese ojo de cuál es su aporte, qué más nos dan. Y hay un trabajo muy específico que a mí me gusta, que me gustaría recomendarlo también como cierre, ¿no?, de estos comentarios, y explicar por qué. Este es un texto de Colleen Shepherd. Colleen Shepherd es una profesora de la Universidad de McGill, es constitucionalista y hasta donde tengo entendido era directora del Centro de Estudios en Derechos Humanos y Pluralismo Legal de la Universidad de McGill. Y ella tiene un texto que se llama La dimensión relacional de la discriminación sistémica. Creo que lo tengo aquí. Está en inglés, yo creo que deberíamos mandarlo a traducir, no sé si el Instituto de Ribagüero podría hacerlo, porque es muy, muy bueno. Una de las grandes críticas que se nos han hecho, sobre todo, no sé si aquí la mayoría seamos abogados, pero una de las grandes críticas que se nos hace a los operadores jurídicos es que probablemente hemos sido parte del problema de que el discurso de los derechos humanos no haya sido capaz de ofrecer herramientas para erradicar la violencia estructural manifestada en la persistencia de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado más en la vía legal, en motivar la denuncia, ¿no?, de casos de discriminación, pero como un acto concreto, identificando a un perpetuador, claro, y pidiendo resarcimiento y reparación, lo cual es ok, está bien, para eso está la vía legal, pero nos hemos olvidado de las otras dimensiones estructurales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una tarea en la que se pueda conectar todas estas piezas y hacer más visible, ¿no?, esta falsa necesidad de la que habló Susan Marx, y
la necesidad de la ruptura, ¿no?, que nos trae la pandemia con un contexto mucho más complejo al que nos llevó Sara Araujo ayer a reflexionar. ¿De qué trata esta propuesta de Colleen Shepard? Es una propuesta y ofrece un marco metodológico en 3 dimensiones. Y es bien interesante porque conecta la dimensión meso, la micro y la macro, ¿no? Y entonces te permite dar como una foto de cómo se reproduce, de la relacionalidad, ¿no?, de las afectaciones, vulnerabilidades, llamémosla, cómo son relacionales, cómo se reproducen en el largo del tiempo, y cómo son sistémicas, si es que no las atacamos por todos sus frentes, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú atacas la vía judicial, le das una sanción en ese caso concreto, pero la persistencia, por ejemplo, un caso de discriminación racial, ¿no?, a servicios que no se brindan o que no se ofrecen a determinada persona, digamos, no lo dejan entrar a un restaurante por condiciones raciales, o socioeconómicas, etcétera, etcétera, se presenta una denuncia, una acción de amparo, o si quieres denuncias ante de copy, y vas a tener una sanción en ese caso concreto. Pero ese acto, esa sanción no va a erradicar el problema sistémico de la discriminación en nuestro país, racial o socioeconómica, no va a erradicar las desigualdades en función a esas dimensiones. Entonces, para Colleen Shepard es importante, uno, hacer no todo este mapping, pero empezando primero desde las experiencias de las propias personas que sufren los impactos de las desigualdades y exclusiones en el día a día. Y es por eso que en su nivel micro empieza el trabajo con narrativas, con una metodología de narrativas, entrevistas, testimonios, de cómo se vive en el día a día, qué implica vivenciar la desigualdad, cómo vive en el día a día una persona que está dentro de estos grupos calificados como vulnerables, cómo le impacta su vida, sus relaciones humanas, sus emociones, el estar dentro de esta condición. Es importante sensibilizar, conociendo, y ahí empieza la deconstrucción. Y luego conecta, ¿no?, con el contexto meso. Y el contexto meso revela, ¿no?, los problemas institucionales que perpetúan esas vulnerabilidades. Y un ejemplo, por ejemplo, del contexto meso es toda la explicación de Carla Cabanillas ha estado centrada, por ejemplo, en el contexto meso. Riquísima explicación. La conectamos, por ejemplo, con testimonios de víctimas de feminicidio, de violencia de género, o en el la historia de esta persona. ¿Cómo se perpetúa eso en la falta de respuestas oportunas, etcétera, etcétera? Te lo da el contexto meso, y luego lo conectas con el contexto macro, que es hacer ya una crítica al sistema mismo patriarcal, que hace que incluso influencie la forma de pensar de los hacedores de políticas públicas, de los funcionarios públicos, que no entienden, o la policía, por ejemplo, que no entienden, o que no tienen perspectiva de género, que no entienden cómo tratar, entender estos casos, ¿no? Es un problema ya estructural, y te lo presenta en esa gran foto. Yo creo que hay una oportunidad riquísima, y los invito a ustedes que son investigadores, en su mayoría el 100%, a capitalizar, ¿no?, este contexto para poder hacer esas deconstrucciones que han empezado a hacer el día de hoy, pero sobre todo para ofrecer instrumentos analíticos que nos permitan visibilizar cómo se concatenan todas esas capas que construyen, perpetúan la vulnerabilidad de determinados grupos desde atrás, hoy día, y pueden seguir si es que no hay intervenciones transformativas, sino solamente afirmativas. Y bueno, yo con eso, ya siendo las 6:30, lo dejo, ¿no?, agradeciéndoles nuevamente la oportunidad de haberlos escuchado, de haberme enriquecido y estimulado con estas discusiones, y también con una tarea pendiente, ¿no?, desde una perspectiva crítica, no solamente para los académicos, sino sobre todo para los que están interesados en el trabajo del Estado. Creo que el mayor desafío para servidores públicos, quienes trabajamos en el Estado, es no tener una posición de letargo y simplemente ejecutiva, sino buscar
formas de cómo desde ahí podemos contribuir a hacer transformaciones. Muchas gracias, Aaron, y al Instituto Ribagüero y a todos los expositores por esta oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Arely. Muchas gracias a todas las personas que participaron de esto, al equipo técnico del Ribagüero, a cada uno de nuestros ponentes, a Sara, a César, a Osmar, a Erika, a Carla y a Arely, por supuesto, que ha hecho un extraordinario cierre del evento. Muy amables, muchas gracias por su participación, a todos y todas que nos han seguido estos 2 días. Los dejo con Mariela para que haga la despedida institucional del instituto. Muchas gracias. Bueno, finalmente, en nombre del Instituto Ribagüero, agradecemos la participación de cada uno de ustedes y nos despedimos no sin antes invitarlos también a nuestro webinar del mes de septiembre, Rastros y Voces de la Amazonía, a realizarse en los siguientes días miércoles de septiembre a las 7 de la noche. Este próximo miércoles estará dedicado a la literatura y lenguas amazónicas. La programación de nuestros próximos eventos puede encontrarlos en las plataformas de nuestras redes sociales del Facebook e Instagram. Y los videos de nuestras anteriores conferencias virtuales en la plataforma de YouTube del Instituto Ribagüero, a la que los invitamos a suscribirse. Muchas gracias y buenas noches.